El cielo es real. La asombrosa historia de un niño de 4 años que visitó el cielo. Colton Burpo tenía 4 años cuando fue operado de urgencias de apendicitis. Meses más tarde comenzó a hablar de aquellas breves horas en que se encontró entre la vida y la muerte. En 2003, durante un viaje familiar, Colton empezó a explicar que unos ángeles lo habían visitado en el quirófano. Todd no podía dar crédito a lo que oía, pero lo animó a seguir. El pequeño afirmó entonces que mientras lo operaban vio a sus padres aguardando desconsolados en la sala de espera. Esto no era más que el principio. Durante los años siguientes, les fue dando detalles de su breve estancia en el cielo y de las personas que allí conoció, como su bisabuelo Bob, muerto desde hacía más de 30 años, o su hermana, a la que su madre perdió en el segundo mes de embarazo. En la actualidad Colton tiene 11 años, pero todavía recuerda aquel cielo en el que abundan los colores, las personas y los animales. Su historia nos ofrece un mensaje esperanzador que ha conmovido a millones de lectores en todo el mundo. Prólogo. Ángeles en Arby's. En Estados Unidos, la festividad del 4 de julio hace pensar en desfiles patrióticos, asados a la parrilla, maíz dulce y cielos nocturnos salpicados de fuegos artificiales. Para mi familia, sin embargo, el fin de semana, el 4 de julio de 2003, fue importante por otro motivo. Mi esposa Sonia y yo habíamos planeado ir con nuestros hijos a visitar a Steve, hermano de Sonia, y a su familia en Sioux Falls, Dakota del Sur. En ese viaje conoceríamos a nuestro sobrino Bennett, de apenas 2 meses. Además, nuestros hijos Cassie y Colton no conocían las cascadas. Sí, realmente hay unas cascadas llamadas Sioux Falls en la ciudad Sioux Falls, pero lo más importante de todo era que esta sería la primera vez que saldríamos de nuestra ciudad, Imperial, en Nebraska. Desde el viaje familiar que hicimos en marzo en Greeley, Colorado, y que se transformó en la peor pesadilla de nuestras vidas. Llámanos locos si quieres, pero debido a que la última vez que hicimos un viaje familiar, uno de nuestros hijos casi se nos muere, esta vez estábamos un poco aprensivos, al punto de no querer hacer el viaje. Como pastor que soy, no creo en supersticiones, pero aún así una parte de mí sentía que si nos quedábamos cerca de casa estaríamos a salvo. De cualquier modo, finalmente ganó la razón y la tentación de conocer al pequeño Bennett, quien según Steve era el bebé más hermoso del mundo, de manera que cargamos nuestro Ford Expedition azul con todo lo que necesitaríamos para un fin de semana y preparamos a la familia para un viaje rumbo al norte. Sonia y yo decidimos que lo mejor sería hacer la mayor parte del viaje durante la noche. De esta manera, si bien Colton estaría preso en su asiento de seguridad a pesar de sus 4 años, al menos dormiría la mayor parte del viaje, de modo que, pasadas las 8 de la noche, subimos a la Expedition, lo saqué del estacionamiento, pasé junto a la iglesia wesleyana de Crossroads, de lo cual soy pastor, y tomé la autopista 61. La noche estaba despejada y clara, y una media luna se recostaba sobre el cielo aterciopelado. Imperial es un pueblito agrícola, ubicado en el límite occidental de Nebraska, con apenas 2000 almas y ni un semáforo. Es la clase de pueblo que tiene más iglesias que bancos, donde los agricultores abandonan sus campos al mediodía para almorzar en el café que es propiedad de su familia. Con sus botas de trabajo Wolverine, sus gorras con visera John Deere y sus tenazas para alambrar colgando del cinturón. Así que casi a la sazón de 6 años y Colton estaban entusiasmados por el viaje a la gran ciudad de Sioux Falls para conocer a su primo recién nacido. Los niños se la pasaron hablando durante los 140 kilómetros que nos separaban de la ciudad de North Platte, mientras Colton jugaba a que sus figuras de acción de superhéroes libraban batallas y salvaban el mundo una y otra vez. No eran aún las 10 de la noche cuando llegamos a la ciudad de unos 24,000 habitantes, cuyo principal motivo de fama es que fue el hogar del famoso Buffalo Bill Cody.
North Platte sería prácticamente la última parada con gente que haríamos esa noche en nuestro camino hacia el noreste a través de grandes extensiones de campos de maíz en los que no había otra cosa que venados, faisanes y una que otra granja. Habíamos planeado detenernos aquí para llenar tanto el tanque de gasolina como nuestros estómagos. Tras cargar gasolina en una estación de servicio Sinclair, tomamos la calle Jeffers cruzando un semáforo donde, si doblábamos a la izquierda, encontraríamos el Centro Médico Regional Great Plains. En marzo habíamos pasado en ese lugar 15 días de pesadilla, la mayor parte de los cuales habían transcurrido de rodillas mientras le pedíamos a Dios que mantuviera con vida a Colton. Dios escuchó nuestros ruegos, pero Sonia y yo bromeamos que la experiencia nos había restado años de nuestras vidas. A veces la risa es la única forma de procesar momentos difíciles, de manera que cuando pasamos por esa calle decidí bromear un poco con Colton. Oye, Colton, dije, si doblamos aquí podemos regresar al hospital. ¿Quieres regresar al hospital? Nuestro pequeño rió en la oscuridad. No, papi, no me lleves allí. Mejor lleva a Cassie. Sentada junto a él, su hermana rió. No, yo tampoco quiero ir. En el asiento del acompañante, Sonia se volvió para mirar a nuestro hijo, cuyo asiento de seguridad estaba ubicado detrás de mí. Imaginé su cabello rubio cortado a ras y sus ojos azul cielo destellando en la oscuridad. ¿Recuerdas el hospital?, le preguntó a Sonia. Sí, mami, lo recuerdo. Allí fue donde los ángeles me cantaron una canción. Dentro del vehículo el tiempo se congeló. Sonia y yo nos miramos mientras intercambiábamos un mensaje en silencio. ¿Dijo lo que creo que dijo? Sonia se inclinó hacia mí y susurró. ¿Te ha hablado antes de ángeles? Negué con la cabeza. ¿Y a ti? Su respuesta también fue negativa. Vi un restaurante Arby's, conduje al estacionamiento y apagué el motor. La luz blanca de un árbol se filtraba dentro de nuestro auto. Aún en mi asiento miré hacia atrás, a Colton. Me impactó su pequeñez. Era un chiquillo que todavía hablaba con la adorable inocencia, a veces embarazosa, de llamar a las cosas por su nombre. Si tienes hijos sabrás a qué me refiero. Esa edad en la que un niño puede señalar a una mujer embarazada y preguntar en voz muy alta, «Papá, ¿por qué es tan gorda esa señora?». Colton se encontraba en esa breve época de la vida en la que todavía no había aprendido tacto ni mañas. Todos estos pensamientos cruzaban mi mente, mientras intentaba decidir qué contestarle a la sencilla afirmación de mi hijo de 4 años, de que unos ángeles le habían cantado. Finalmente me lancé. Colton, ¿dijiste que unos ángeles te cantaron cuando estabas en el hospital? Asintió vigorosamente con la cabeza. ¿Qué te cantaron? Colton llevó la vista hacia arriba y a la derecha con actitud evocadora. Pues cantaron Jesús me ama, y Josué peleó la batalla de Jericó. Les pedí que cantaran un rock de Queen, pero no quisieron hacerlo. Mientras Cassie se reía en voz baja, noté que la respuesta de Colton había sido rápida y directa, sin una gota de indecisión. Sonia y yo volvimos a intercambiar miradas. ¿Qué está pasando aquí? ¿Acaso tuvo un sueño en el hospital? También flotaba entre nosotros una pregunta que no hacía falta expresar. ¿Qué le decimos ahora? Se me ocurrió preguntarle, como algo completamente natural, ¿cómo eran los ángeles? Ahogó una risita motivada al parecer por un recuerdo. Pues uno de ellos se parecía al abuelito Dennis, pero no era él. El abuelito usa anteojos. Luego se puso serio. Papá, Jesús le pidió a los ángeles que me cantaran porque yo estaba muy asustado. Me hicieron sentir mejor. ¿Jesús? Miré a Sonia una vez más y noté que estaba boquiabierta. Volví la vista a Colton. ¿Quieres decir que Jesús estaba allí? Mi hijo asintió con la cabeza con la misma naturalidad con la que afirmaría haber visto una mariposa en el jardín. Sí, Jesús estaba allí. Pero, ¿dónde estaba Jesús? Colton me miró a los ojos. Yo estaba sentado en el regazo de Jesús. Si las conversaciones tuvieran un botón de pausa, estoy seguro de que la frase de mi hijo sería uno de ellos. Pasmados al punto de no poder emitir palabras, Sonia y yo intercambiamos miradas y un telegrama mudo.
De acuerdo, entonces necesitamos hablar de esto. Nos bajamos de la expedición y entramos en tropel a Arbis. Unos minutos más tarde salíamos del restaurante de comida rápida con una bolsa llena de comida. Durante todo ese tiempo, Sonia y yo hablamos en susurros. ¿Crees que realmente vio ángeles? ¿Y a Jesús? No lo sé. ¿Lo habrá soñado? No sé. Parece tan seguro. De regreso en el vehículo, Sonia repartió los emparedados y las papitas fritas. Yo me aventuré a hacer otra pregunta. Colton, ¿dónde estabas cuando viste a Jesús? Me miró como si dijera, ¿no acabamos de hablar de eso? En el hospital, cuando el doctor Holleran me atendía. Pero el doctor Holleran te atendió más de una vez, ¿recuerdas? En el hospital a Colton le habían hecho una apendicectomía de emergencia y luego una limpieza abdominal. Más tarde lo habíamos llevado para que le quitaran una cicatriz queloide, pero eso ya fue en el consultorio del doctor. ¿Estás seguro que fue en el hospital? Colton asintió con la cabeza. Sí, en el hospital mientras yo estaba con Jesús. Tú orabas y mami hablaba por teléfono. ¿Qué? Eso significaba que, sin lugar a dudas, estaba hablando del hospital. Pero ¿cómo podía saber qué hacíamos nosotros en ese momento? Pero hijo, insistí, tú estabas en la sala de operaciones en ese momento. ¿Cómo puedes saber qué estábamos haciendo? Porque podía verlos, respondió Colton con total naturalidad. Salí de mi cuerpo, miré hacia abajo y pude ver al doctor trabajando con mi cuerpo. También los vi a ti y a mamá. Tú estabas solo en un cuarto pequeñito orando, y mamá estaba en otra habitación. También oraba y hablaba por teléfono. Las palabras de Colton me sacudieron. Sonia tenía los ojos abiertos de par en par, pero no decía nada. Solo me miraba fijamente mientras, distraída, daba un mordisco a su emparedado. Era suficiente información por el momento. Encendí el motor y empecé a conducir nuevamente hacia Dakota del Sur en la autopista I-80. Se extendían a ambos lados tierras de pastoreo salpicadas de lagunas con patos que brillaban bajo la luz de la luna. A esa altura ya era muy tarde y todos dormían, tal como lo habíamos planeado. La expedición zumbaba por el camino, y yo estaba maravillado por lo que acababa de oír. Nuestro pequeño había dicho cosas increíbles y había respaldado todos sus dichos con datos bastante creíbles, cosas que no había forma de que supiera. No le habíamos contado lo que habíamos hecho durante su cirugía mientras él estaba inconsciente. Al menos eso creíamos, bajo los efectos de la anestesia. Me preguntaba una y otra vez, ¿cómo puede haberlo sabido? Para cuando cruzamos el límite estatal de Dakota del Sur, tenía otra pregunta en mente. ¿Era real todo eso? Capítulo 1. El Coliseo de los Insectos. El viaje familiar en el que comenzó nuestra pesadilla estaba originalmente planeado como una celebración. A principios de marzo de 2003 tenía que viajar a Greeley, Colorado, para una reunión distrital de la junta directiva de la iglesia wesleyana. Los meses anteriores a esto, desde agosto, habían sido difíciles para nuestra familia. 7 meses de lesiones y enfermedades, una detrás de otra, que incluyeron una pierna fracturada, 2 cirugías y un posible cáncer. Esta combinación había vaciado nuestra cuenta bancaria al punto que casi oía el ruido de una aspiradora cada vez que llegaba el estado de cuenta por correo. Mi macro salario de pastor no se había visto afectado. Sin embargo, nuestro principal sostén económico era la compañía de portones para garaje que poseíamos. Nuestros problemas médicos habían causado estragos a nuestras finanzas. No obstante, ya en febrero parecía que habíamos dejado todo eso atrás. Como tenía que viajar, decidimos transformar mi viaje de trabajo en una especie de hito en nuestra vida familiar. Un momento para divertirnos un poco, renovar la mente y el espíritu, y seguir adelante con nuevas esperanzas.
Sonia había escuchado que muy cerca de Denver había un lugar fantástico para los niños llamado Butterfield Pavilion o el Pabellón de las Mariposas, publicitado como un zoológico de invertebrados. El Pabellón de las Mariposas se había inaugurado en 1995 como un proyecto educativo para dar a conocer las maravillas del mundo de los insectos y de criaturas marinas que viven en lugares como las pozas de marea. Hoy día, una enorme y vistosa escultura de una mantis religiosa recibe a los niños que visitan el zoológico. Sin embargo, en el 2003, el insecto gigante aún no había ocupado su lugar, y la fachada del pequeño edificio de ladrillo a 15 minutos del centro de Denver no gritaba «Chicos, entren». De cualquier modo, detrás de esos muros había un mundo de maravillas a la espera de niños de la edad de Colton y Cassie. Nuestra primera parada fue el Coliseo de los Insectos, una sala llena de una gran variedad de criaturas terrestres que iban desde escarabajos hasta arañas y cucarachas. Una de las muestras, la Torre Tarántula, atrajo a Cassie y Colton como un imán. Esta pila de insectos, tal como lo anunciaban, era una torre con paredes de vidrio repleta de esas arañas peludas y de patas gruesas que tanto pueden fascinarte como espantarte. Cassie y Colton se turnaron para subir a la escalera plegable de 3 escalones que les permitía ver a los residentes de las plantas más altas de la Torre Tarántula. Una tarántula rubia mexicana acechaba desde un rincón, con el exoesqueleto cubierto de lo que un letrero describía como pelo de un adorable color claro. En otro hábitat había una tarántula roja y negra proveniente de la India. Uno de los residentes más temibles era una tarántula esqueleto, llamada de esta manera porque tiene las patas negras con rayas blancas, lo que hace que la araña parezca una radiografía pero al revés. Nos dijeron que la tarántula esqueleto que exhibían era un poco rebelde y que en una ocasión se había fugado de su hábitat para invadir el que tenía más cerca y comerse a su vecino como almuerzo. Mientras Colton se subía de un salto a la escalerita para ver cómo era esa pícara tarántula, me dedicó una sonrisa que me derritió. Los músculos del cuello comenzaron a relajarse y en alguna parte en mi interior se soltó una válvula de presión, el equivalente emocional de un largo suspiro. Por primera vez en meses sentí que sencillamente podía disfrutar de mi familia. «Wow, mira aquella», dijo Cassie señalando uno de los insectos. Mi hija, con sus 6 años y algo desgarbada, tenía una inteligencia afilada como un cuchillo, cualidad heredada de su madre. Cassie señalaba el letrero de la exposición que decía Tarántula Goliath. Las hembras pueden llegar a medir más de 28 centímetros de largo. Aquella tarántula no medía más de 15 centímetros, pero tenía un cuerpo tan grueso como la muñeca de Colton. Nuestro hijo miraba a través del vidrio con los ojos bien abiertos. Sonia, por su parte, fruncía la nariz. Supongo que uno de los cuidadores voluntarios del zoológico también vio la expresión de Sonia porque intervino rápidamente en defensa del arácnido. La Goliath es originada de Sudamérica, dijo en un tono de voz amistoso y educativo que insinuaba no son tan repulsivas como crees. Las tarántulas de América del Norte y del Sur son muy dóciles. Si alguien quiere puede sostener a una allí, dijo señalando a otro cuidador que tenía una tarántula más pequeña en la mano para que un grupo de niños pudieran verla más de cerca. Casi atravesó el salón a toda velocidad para ver de qué se trataba todo aquello. Sonia, Colton y yo la seguimos. En un rincón del salón, que estaba decorado como si fuera una cabaña de bambú, el cuidador mostraba a la estrella indiscutida del Coliseo de los insectos, la araña Rosy. Se trataba de una tarántula de pelo rosado proveniente de Sudamérica, con el cuerpo del tamaño de una ciruela y patas de 15 centímetros de largo, gruesas como un lápiz. Pero lo mejor de Rosy, desde el punto de vista de un niño, era que si tenías la valentía necesaria para sostenerla, aunque fuera por un momento, el cuidador te regalaba una pegatina como premio. Si tienes niños, ya debes saber que hay momentos en los que ellos prefieren una pegatina a un puñado de billetes. Además, esta era especial. Era blanca con un dibujo de la tarántula en amarillo y decía «Sostuve a Rosy». No era una pegatina cualquiera, era una medalla de valentía.
Casi se inclinó sobre la mano del guardián. Colton me miró con sus ojos azules bien abiertos. ¿Puedo tener una pegatina, papi? Tienes que sostener a Rosie para que te den una pegatina, amiguito. A esa edad Colton tenía una manera de hablar preciosa en la que se mezclaban la seriedad y el asombro. Era un niño inteligente y gracioso que veía la vida en blanco y negro. Las cosas podían ser divertidas, los Lego o no, las Barbies. Había comida que le gustaban, como la carne, o que odiaba, como la col. Estaban los buenos y los malos, y sus juguetes preferidos eran las figuras de acción de los buenos. Los superhéroes eran lo máximo para Colton. Llevaba a todas partes sus muñecos del Hombre Araña, Batman y Buzz Lightyear. De esa manera, ya fuera que estuviese en el asiento trasero de la expedición, en una sala de espera o en el piso de la iglesia, podía crear historias en las que los buenos salvaban el mundo. Por lo general, esto incluía espadas de arma preferida de Colton a la hora de acabar con el mal. En casa él mismo podía ser el superhéroe. A menudo cuando llegaba encontraba a Colton armado hasta los dientes, con una espada de juguete atravesada a cada lado del cinturón y sendas espadas en las manos. Estoy jugando al zorro, papi, me decía. ¿Quieres jugar? Colton miraba a la araña en la mano del cuidador y se me ocurrió que mi hijo deseaba tener una espada en la mano, al menos como apoyo moral. Intenté imaginar cuán grande debía de parecer esa araña para un chiquillo que no medía más de 1,20 m. Nuestro hijo era todo un varoncito, un niño rudo que había tenido relaciones personales y cercanas con montones de hormigas, escarabajos y otras criaturas similares, pero ninguno de esos insectos era tan grande como su propio rostro o tenía pelos tan largos como los suyos. Casi se erigió y le sonrió a Sonia. Yo la sostendré, mami. ¿Puedo sostener a Rosie? Sí, pero tendrás que esperar tu turno, le dijo Sonia. Cassie se puso en la fila detrás de los niños. De los ojos de Colton no se apartaron de Rosie, mientras un niño primero y una niña después sostenían a la enorme araña y recibían del cuidador la preciada pegatina. Pronto llegó la hora de la verdad para Cassie. Colton se abrazó a mis piernas y se apretó contra mis rodillas. Estaba lo suficientemente cerca como para ver a su hermana, pero era como si a la vez quisiera salir corriendo. Cassie abrió la mano y todos vimos cómo Rosie, una experta en tratar con seres humanos pequeños y curiosos, levantaba de a una pata peluda por vez y corría de la mano de su cuidador a la de Cassie y de regreso a la mano del cuidador. Lo lograste, dijo el guardián, mientras Sonia y yo aplaudíamos y victoriábamos a nuestra hija. Buen trabajo. Acto seguido, el cuidador se irguió, sacó una pegatina blanca y amarilla de un gran rollo y se la entregó a Cassie. Esto, por supuesto, empeoró las cosas para Colton, que no solo había perdido protagonismo a manos de su hermana, sino que además era el único niño de la familia Purple sin pegatina. Echó una mirada llena de añoranza al premio de Cassie y luego miró a Rosie. Yo veía cómo intentaba vencer el miedo. Finalmente frunció los labios, quitó la vista de Rosie y la depositó sobre mí. No quiero sostenerla, dijo. De acuerdo, contesté, pero ¿puedo tener una pegatina? No, solo conseguirás una pegatina si sostienes a Rosie. Casi lo hizo. Tú también puedes hacerlo si lo deseas. ¿Quieres intentarlo? Es solo un segundo. Colton volvió a mirar a la araña y luego a su hermana, y yo podía ver cómo le trabajaba el cerebro. Casi lo hizo. La araña no la mordió. Negó firmemente con la cabeza. No, pero igual quiero la pegatina, insistió. A Colton le faltaban 2 meses para cumplir 4 años y era experto en mantenerse firme en su postura. Solo te darán una pegatina si sostienes a Rosie, dijo Sonia. ¿Estás seguro de que no quieres sostenerla? A modo de respuesta, Colton tomó la mano de Sonia e intentó arrastrarla lejos del cuidador. No, quiero ir a ver la estrella del mar. ¿Estás seguro? Preguntó Sonia. Con un vigoroso movimiento afirmativo de cabeza, Colton se encaminó hacia la puerta del Coliseo de los Insectos.